¿Qué fue lo que ocasionó la crisis bancaria en los mercados financieros durante la semana pasada? Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista y operador de mercados con más de 20 años de experiencia. Aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Vamos a ver a continuación qué fue lo que realmente ocasionó la caída de los bancos durante la semana pasada. Todo empezó cuando la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a subir los tipos de interés. Estos bancos como el Silicon Valley Bank, el Signature, el Silvergate e incluso el First Republic Bank habían adquirido portafolios de bonos soberanos cuando los tipos de interés estaban bajos. Recordemos que cuando los tipos de interés suben, también sube la tasa de rendimiento de los bonos soberanos. Pero cuando sube la tasa de rendimiento de los bonos, el precio del bono, el valor del bono en sí, baja. Debido a que estos bancos adquirieron esos bonos cuando la tasa de interés estaba baja, tuvieron que pagar más por esos bonos. Ahora que los tipos de interés subieron, la tasa de rendimiento de esos bonos también subió, pero el valor de esos bonos bajó. O sea que estos bancos perdieron dinero. Aparte de eso, cuando los tipos de interés suben, el sector tecnológico es el más afectado. Y precisamente estos bancos como el Silicon Valley Bank o el SVB servía principalmente a las empresas de tecnología, especialmente a las empresas de tecnología que apenas están saliendo, mejor conocidas como las startups. Como los tipos de interés también afectan las ganancias de estas empresas debido a que las empresas de tecnología calculan sus ganancias a futuro, cuando suben los tipos de interés, esas ganancias tienden a perder valor. Al mismo tiempo, los clientes de estos bancos, los cuales eran estas empresas de tecnología, dejaron de depositar o bajaron el volumen de depósitos que hacían en estos bancos. Y eso fue lo que ocasionó que Silicon Valley Bank tuviera problemas de liquidez, ya que no estaban entrando la misma cantidad de depósitos que antes. Fue entonces cuando el Silicon Valley Bank tuvo que vender su portafolio de bonos con una pérdida de 1.800 millones de dólares, debido a que recordemos que el valor de esos bonos había caído. Cuando sucedió eso, el mercado en general entró en pánico debido a que los inversores se acordaron de la crisis financiera del 2008, la cual también empezó por la caída de Lehman Brothers, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Sin embargo, todavía no ha habido contagio hacia los otros sectores. La Reserva Federal, al ver que los bancos entraron en problemas, especialmente esos bancos de segundo nivel, cuando decimos bancos de segundo nivel no quiere decir que son bancos pequeños, en realidad son bancos relativamente grandes. Lo que pasa es que los bancos de primer nivel son incluso mucho más grandes, como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs. Esos bancos que son bancos inversores o bancos inversionistas son mucho más grandes que estos bancos. De hecho, para poder salvar al First Republic Bank, que fue otro banco que también entró en problemas en Estados Unidos, se reunieron estos bancos inversionistas y le inyectaron al First Republic Bank 30.000 millones de dólares. Aunque dicen que eso no es suficiente para salvar a ese banco. Esperemos a ver durante esta semana cómo se continúa desarrollando ese caso. Entonces la Reserva Federal, para poder salvar a estos bancos, permitió aceptar los bonos que tienen estos bancos como garantía al precio nominal. El precio nominal es el precio que se compraron estos bonos cuando la tasa de interés estaba baja. Y eso es para ayudar precisamente a estos bancos que se quedaron sin liquidez. Estos bancos de segundo nivel tienen unos requerimientos de reservas mucho más bajos que los bancos de primer nivel. Es por eso que después de la crisis financiera del 2008, los bancos grandes como los que mencioné, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, estos bancos les exigieron unos requerimientos mucho más altos de capital y por eso es que hoy en día estos bancos están en una mejor posición que estos otros bancos de segundo nivel. E incluso pueden llegar a haber algunas tomas de estos bancos de los bancos más pequeños, como está sucediendo en Europa. En Europa, el banco Credit Suisse está siendo adquirido o posiblemente sea adquirido por el banco UBS, ya que este banco también entró en problemas de liquidez.
Y en Europa, el banco HSBC de Reino Unido entró al rescate de la sucursal del banco SVB en ese país. Todo esto vuelve y nos recuerda a la crisis financiera del 2008, cuando el gobierno tuvo que entrar a rescatar estos grandes bancos. Entonces, como podemos ver, todo empezó cuando la Reserva Federal y el resto de los bancos centrales, porque en Europa también el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés, ocasionando el mismo efecto en las instituciones financieras de ese continente. Cuando la Reserva Federal entonces empezó a subir los tipos de interés, fue cuando empezó el problema para estos bancos. Apenas ahora fue que vino, por decir algo, a estallar la bomba. Pero esto obviamente venía acumulándose desde mucho antes. Entonces, en realidad fue culpa de la Reserva Federal. La Reserva Federal tuvo parte de culpa, por un lado, porque también se demoró demasiado en empezar a subir los tipos de interés. Cuando la Reserva Federal vio que la inflación estaba fuera de control, empezó a subir los tipos de interés demasiado rápido, ocasionando desbalances en la economía. Y algo tenía que romperse. Empezó obviamente por el eslabón más débil, que en este caso eran los bancos de segundo nivel, los cuales no tenían suficientes reservas de capital. Adicionalmente, también estos bancos tuvieron culpa, obviamente, porque no guardaron suficientes reservas para estas épocas de poca liquidez. Y la disponibilidad de dinero en circulación es posible que se seque aún más, ya que la Reserva Federal debe de subir los tipos de interés para hacer caer la inflación del 6% al 2%, que es su objetivo, y todavía estamos bastante lejos de eso. Para esta semana tenemos precisamente el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde podría subir los tipos de interés en un 0,25%, debido a que la Reserva Federal está viendo que el aumento de tipos de interés está empezando a tener efectos sobre la economía real. Es posible que el aumento de tipos de interés ya no sea del 0,50% como se venía especulando. Incluso es posible que después de esta reunión la Reserva Federal pare de subir los tipos de interés para ver en realidad cómo es que están afectando a la economía. Pero al mismo tiempo eso quiere decir que se van a demorar mucho más para poder bajar la inflación del 6% al 2%. Muchas gracias por su atención, esperamos que les haya gustado el contenido de este video y les recuerdo una vez más a seguirme en El Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima.